Ahora sí, Dios les bendiga. Qué bueno regresar al Sinaí. La última vez que yo prediqué en este lugar fue hace muchos años, en la celebración del centenario de la iglesia. Ese culto que fue dedicado y estaba el alcalde y todas esas cosas que el Señor nos permitió tener. Así que para mí es una alegría, un gozo estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Quiero agradecer a nuestra compañera reverenda Mari Pérez, que nos invitó a estar aquí. Darle gracias al Señor por este espacio que nos provee. Le saludamos en esta hora y también saludamos al pastor asociado, nuestro compañero Luis, y a toda la iglesia. Pero en esta mañana he tenido ahí que contenerme porque a mí me encanta cantar y adorar al Señor, pero es que con asma no se puede hacer eso. Hemos estado pasando un proceso de salud interesante, así que tenía que o cantar o predicar. Pues me invitaron a predicar, así que estamos aquí. Y ayer estuvimos en la Escuela de Misiones en Jayuya y allí estuvimos compartiendo 2 talleres también en el día de ayer. Y venimos desde Caguas, centro y corazón de Puerto Rico, dicen en Caguas, ¿verdad? Así que venimos desde Caguas con alegría, con gozo en nuestro corazón por estar en la casa del Señor. Qué alegría estar en este lugar, qué alegría compartir con ustedes, qué alegría adorar juntos en el corazón. Y hablaba con la pastora y le decía, ¿hay algún tema en específico que estemos trabajando en la iglesia? Y me dice, bueno, hemos cerrado el tema de enero, ¿verdad? De ese momento de pedir el avivamiento y prepararnos delante del Señor, pero vamos nuevamente a hablar sobre Habacuc. Y es interesante porque siempre digo que cuando algo se repite es porque Dios quiere decir algo importante a nuestra vida. Cuando algo se repite es porque lo necesitamos. Y Dios va a hablar a nuestra vida todas las veces que sean necesarias hasta que podamos comprender el mensaje que Él quiere traer para nosotros. Amén. Así que buscamos en el libro del profeta Habacuc en el capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y es interesante porque el profeta Habacuc, como la mayoría o todos los profetas, estaban pasando por un tiempo crítico, un tiempo de dificultad que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento específico. Y cuando nosotros echamos un vistazo al libro completo, y siempre me gusta dar asignación cuando predico, así que si no tiene lápiz, apúntelo, amarre un dedo con un cordón o haga algo. Pero esta tarde, cuando usted vaya a beber café con un cantito de pan con mantequilla y quesito de papa sudado, o de los quesos buenos que hacen aquí en Atillo, su selección favorita, usted va a leer el libro de Habacuc completo. Ay, mira la obispa esta, cómo me manda a leer el libro completo. 3 capítulos, y eso es mejor que una novela turca. Y usted se va a sentar y va a leer esos 3 capítulos. Pero ahora los va a leer diferente porque ya usted conoce que le han hablado de esto, ¿verdad? Pero cuando usted mire ese primer verso del primer capítulo del libro de Habacuc, usted no se va a poner a buscarlo ahora, lo va a leer cuando vaya a tomarse el café por la tarde.
Oiga, pero yo no veo café, pero no importa, bebas un jugo, un chocolate, un tececito, haga algo, pero usted va a leer. Habacuc arranca, pero mire, como una ametralladora, cuestionando a Dios, lanzándole preguntas a Dios, porque necesita respuestas. Si a Jeremías le decían el profeta llorón, a Habacuc le podemos decir el profeta preguntón, porque está por 2 capítulos consecutivos lanzándole preguntas a Dios, cuestionando lo que está viendo, porque a su manera de entender, él no ve que Dios está actuando, él no puede ver que Dios está obrando. Y en la fe tenemos que entender que los silencios de Dios, Dios está obrando. En la fe tenemos que entender que cuando pensamos que Dios no está haciendo nada, Dios está moviendo todo para obrar en favor de nuestra vida. Pero a veces los problemas y las situaciones nos ciegan. Se mete una vocecita dentro de nuestra cabeza diciendo: mira país, Dios no está contigo. ¿Dónde está tu Dios? Decía el salmista, ¿verdad? Y hay momentos, mire, y hay momentos que cogemos una racha, que eso viene una cosa y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y como país, no termina un año bien cuando el año comienza con muchas matanzas, violencia, actos terribles que ocurren en nuestra tierra. Ya la gente ni se conmueve cuando hay un cuerpo en el suelo, uno más. Esa no debe ser la actitud de un creyente en Cristo, de alguien que ha sido receptor del amor y la gracia de Dios. Porque lo que el Señor ha colocado en nuestra vida deberíamos compartirlos con aquellos que no lo tienen. Oiga, no puede ser posible que tengamos nuestros ojos ciegos y nuestros oídos sordos a lo que ocurre en el canal de la Mona. Todas las semanas, casi todos los días, hermanos y hermanas haitianas pierden la vida por inescrupulosos que venden un boleto a la felicidad por $2,500, $3,000, $5,000, y cuando ven que no pueden atravesar el canal de la Mona, los tiran como si no sirvieran, como si fuera basura. Y escuchamos a la gente decir: ¿quién los manda? Porque todavía no hemos aprendido a colocarnos en los zapatos del otro y ver la necesidad del otro y experimentar el dolor del otro. Somos egoístas, mis amados y mis amadas, porque solamente vemos nuestro dolor, lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nuestra familia, lo que nos afecta a nosotros, y no acabamos de entender de una buena vez que lo que me afecta a mí y lo que afecta al otro es parte de lo que vivimos todos. Y en Dios hay gracia abundante para todo el mundo, para la gente de todas las razas y de todos los colores y de todos los niveles sociales, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y si ha sido misericordioso conmigo, lo es contigo, y lo puede ser aún con la persona que pensemos que es el criminal más grande del mundo. Simplemente porque Dios ama. Dios ama con toda la intensidad, porque Él es el amor. Habacuc está cuestionando a Dios, y fíjese que usted va a encontrar a un Habacuc abrumado. ¿Alguien alguna vez se ha sentido abrumado? A mí me gusta hacer encuestas. ¿Alguien alguna vez se ha sentido abrumado? Levante la mano para yo saber quiénes están conmigo. ¿Alguien alguna vez ha preguntado y no ha encontrado respuesta? Levanten la mano porque yo quiero saber quiénes están conmigo. La encuesta dijo que 25 allá en Capaes estaban igual que yo. ¿Alguna vez usted ha dicho: Señor, mira, yo no sé, pero yo no entiendo? Señor, yo no entiendo.
No entiendo lo que quieres hacer conmigo, no entiendo lo que quieres hacer con mi familia, no entiendo lo que quieres hacer en la iglesia. ¿Alguien ha hecho eso? Espérese que ya yo me liberé. ¿Alguna vez alguien se ha hecho esa pregunta? Levanten la mano los que se han hecho esa pregunta. Yo no entiendo. Fíjese que cada vez que yo le pregunto eso al Señor, me dice: es que tú no tienes que entender. Alaba. Quien tiene que entender es Dios. Lo que tenemos que desarrollar nosotros es paciencia y saber esperar en el Señor. Porque cuando aprendemos a esperar en el Señor, Él se luce. Él se luce y hace algo extraordinario sobre nuestra vida. Se mueve con poder y su espíritu actúa de manera extraordinaria en nuestra vida. Oiga, Habacuc estaba en esas sombras y en ese enredo mental por todos los males que estaba viendo a su alrededor. Pregunto yo, si a nosotros nos pasa eso cuando vemos todas esas malas noticias y cambia todos los canales y todos tienen la misma. ¿Cómo es posible que en este país la noticia sea un juicio? A ver si hubo o no extorsión y todo el mundo pegado ahí. A ver el veredicto. Y hay gente pasando hambre. Pero eso no es noticia. ¿Cómo es posible que en este país hayan pasado años, meses, que una familia simplemente porque el muchacho es negro, la vecina no lo quiere? ¿Y tu abuela dónde está? En la cocina metida porque esa mira sí que es negra de verdad. Así era la mía, negra de verdad. El ser o uno de los seres que más yo he amado en esta vida. ¿Cómo es posible que eso a nosotros no nos mueve un ápice, no nos afecta? Porque como yo no vivo en Canóvana y yo no tengo ese revolú allí de esa bocina puesta allí todo el día, pues no me afecta. Nos tiene que afectar. Porque son seres humanos y tenemos que corregir las conductas y tenemos que enderezar lo que tengamos que enderezar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Fíjese que cuando entonces vemos este capítulo 3, es un cambio extraordinario. Porque el profeta primero empieza como bombero que apaga fuego, pero ahora no es el bombero que apaga el fuego, ahora es el bombero que tiene el fuego por dentro, el fuego del Espíritu por dentro. Una transformación que ha sido operada por el poder del Espíritu Santo en medio de su vida. Oiga, mire la actitud de Habacuc en este capítulo. Es una transformación del pensamiento, es una transformación del corazón, es una transformación de su fe, es una transformación en la manera de ver a Dios de una manera distinta. De una manera distinta. Es como si Habacuc hubiese tenido una epifanía, una revelación de Dios como la tuvieron los sabios de Oriente, que no sabían quién era el niño que había nacido, pero lo fueron a adorar. ¿Y por qué usted cree que yo estoy diciendo esto? Porque esta oración que está en el capítulo 3, más que una oración por encimita, es una oración elevada con profundidad y alabanza al Dios que vive y reina para siempre. El Dios que merece toda alabanza y toda oración de nuestro corazón. Oiga, es un cántico que el Señor provocó en su vida. Fíjese cómo dice el primer verso: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Y qué es eso, pastora? Pues mire, eso dice el comentarista bíblico que pudo haber sido un instrumento musical de cuerdas, o que pudo hacer una expresión musical para aquellos cantores que acompañaban en la liturgia. Lo cierto es que es una expresión poética, es una poesía hebrea que escribe el profeta para alabar la grandeza del Señor.
Y fíjese cómo termina el capítulo 3, en lo último, después del verso 19, hay una explicación que dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Porque hay un cántico ahí folclórico, porque hay un cántico vivo, porque hay un cántico con un motivo de alegría y de fiesta. Por eso está dando las instrucciones. Este es un cántico de celebración. Celebración por lo que Dios ha hecho en medio de la vida del profeta y de su pueblo. Hay una celebración por la liberación que ha experimentado este hombre en medio de ese proceso. Pidamos al Señor que cuando pasemos por los momentos duros podamos experimentar liberación de Dios en nuestra vida y testificar del poder de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros y en nosotras. Fíjese que aquí hay regocijo. Es como cuando el salmista dijo: has cambiado mi lamento en baile, tú me has vestido de alegría. Wow. Fíjese que Dios le había dicho a Habacuc que permaneciera en una torre de vigilancia, que se subiera a una torre de vigilancia, y Dios le pidió que se quedara allí para que pudiera ver. Y fíjese las instrucciones de Dios: permanece en la torre de vigilancia, vive tu vida en medio de la fe y confía en mí. ¿Nos estará diciendo eso el Señor a nosotros? Que en medio de los tiempos nos coloquemos en la torre de vigilancia y esperemos lo que Dios va a hacer. Vivamos la vida con fe y podamos confiar. Hay gente en la que nosotros no podemos confiar. Hay personas en las que usted no puede confiar. Pero aquel y aquella que ha aprendido a vivir la fe sabe que su confianza absoluta tiene que estar en el Dios vivo. En el Dios vivo, que no importa lo que pase, me va a bendecir. Que aunque yo no vea cómo lo va a hacer, me va a bendecir. Que aunque la puerta se cierre, Él me va a bendecir. Fe absoluta en el Señor. Fíjese cómo es la respuesta del profeta aquí: he oído tu palabra y temí. Mire, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios ilumina. La palabra de Dios hace milagros. La palabra de Dios es Dios mismo. En San Juan capítulo 1 verso 1 arranca diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y verbo es palabra. Palabra. La palabra de Dios hace milagros, transforma, cambia, es poderosa, da ánimo, aviva nuestra vida espiritual, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Oiga, y él dice que temí, y ese temor no es de miedo, ese temor es de reverencia, es de respeto. Ha estado en presencia de Dios, y ante la presencia de Dios hay que mostrar reverencia. Hay que otorgarle a Dios lo que Dios merece. Eres digno de toda adoración. Eres digno de toda alabanza. Eres digno de que todo se paralice porque tú estás en medio de nuestra vida. Fíjese que él dice: Señor, he permanecido en esa torre de vigilancia. Y Dios le había dicho a él en el capítulo 2, aunque la visión tardara, iglesia, escucha bien, aunque la visión tardara un poco más de tiempo, se apresurará hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Sin duda vendrá, no tardará. Oiga, lo que Dios promete siempre lo cumple. El mundo te podrá prometer cosas y van a fallar, pero lo que Dios ha prometido, Dios te lo dará. Lo que Dios ha prometido, no lo que tú inventaste que Dios prometió.
Sí, porque a veces queremos ayudar a Dios y siempre que tratamos de ayudar a Dios, bloqueamos la obra del Señor. Fíjese que Dios le había prometido, y primero Habacuc había pedido esto. Escúchese a usted mismo hablando. Mira, Señor, haz algo con este pueblo que está en pecado. Dice que siempre estamos mirando para allá, no miramos para acá. Lecciones que aprendemos del profeta. Algo con este pueblo que está en pecado. Y de paso, extermina a esos babilonios. Habacuc estaba pidiendo un tipo de justicia que exterminara a los malos. Y esa es una pregunta que está desde la primera etapa de la Biblia hasta el final y seguirá. ¿Por qué los justos sufren y los malos se regocijan? Procure ser justo. ¿Usted no me oyó? Cuando yo lo vuelva a repetir, usted va a decir, wow, ¿lo entendió? Procure ser justo. No, usted no entendió. Diga wow, porque yo le voy a decir algo más. Vamos a practicar. Procure ser justo. Todavía no se oye mucho. Procure ser justo. Pero emociónese. Procure ser justo. Porque los justos siempre son alcanzados por la misericordia del Señor. ¡Wow! A veces pensamos que la carga es muy difícil. Pero por allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, prepárese para decir wow de nuevo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el Dios en quien nosotros y nosotras hemos creído, mis amados. Ese es el Dios que yo creo, el Dios que yo afirmo. Que no importa cuando viene el día malo, que me ha llegado el día malo muchísimas veces, el que ha estado conmigo es el Señor. Oiga, en este capítulo 3 es como si a Habacuc le hubiesen puesto ojos nuevos. Es como si le hubiesen puesto un corazón distinto, una manera de pensar distinta, una manera de obrar distinta, una manera de orar distinta. Y eso se llama avivamiento. El avivamiento no se trata de hablar lenguas y brincar hasta el techo. Si cualquiera de nosotros puede hablar lengua, porque eso es un don de Dios. Amén. Pero no se trata de eso. El avivamiento es un cambio en el corazón. El avivamiento es unos nuevos espejuelos espirituales para ver las cosas como Dios quiere que usted y yo las veamos. El avivamiento es decirle: ok, Señor, aquí estoy, aunque sea con las muelas de atrás, dispuesto y dispuesta a que tú cumplas tu propósito en mi vida. Oiga, el avivamiento no se trata únicamente de pasar un radar así por el templo, por la iglesia y decir: esta iglesia está muerta, esta iglesia necesita un avivamiento, esta gente necesita que Dios se le meta por dentro, esta gente... ¿Te ha oído gente así? Cuidado si no es usted mismo, yo no estoy mirando a nadie. El avivamiento tiene que empezar por mí. No pida para la iglesia, pida para usted primero. Porque hay defectos en nosotros. Hay poca visión espiritual en nuestra vida.
Y si yo le pido al Señor, por favor, dame visión en esta hora, dame visión en esta hora, dame una nueva visión, dame una nueva perspectiva, dame una nueva enseñanza, cámbiame el corazón, cámbiame la manera de pensar, porque así va a cambiar mi manera de vivir. Si yo cambio y alguien ve el cambio en mí y es bueno, lo quiere y empieza a orar también para que le pase. Y cuando vamos a ver, la iglesia experimenta el poder, la gracia, el espíritu, el avivamiento, la transformación, la restauración, la renovación del espíritu en medio de su vida. Oiga, pero es que estamos pidiendo para la iglesia. Pues yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia si no somos nosotros? Tenemos que evaluarnos, mis hermanos y mis hermanas, porque la palabra del Señor opera transformación en nuestra vida. Mire, en el avivamiento ni usted ni yo hacemos nada que no sea clamar y suplicar a Dios que nos transforme. Si hay humildad en el corazón, si hay un genuino deseo de esa transformación, aunque se tardare, el Señor lo hará. Aunque se tardare, el Señor cumplirá. Aunque se tardare, el Señor hará una obra completa en nuestra vida. Fíjese que cuando Habacuc comenzó en su libro, estaba lleno de preguntas, de cuestionamientos, de ayes y de lamento. Lea eso. Mucho lamento. Y yo creo que nosotros y nosotras llevamos una carga de lamentos. Y no es el lamento borincano. Por todo nos estamos lamentando. Por todo nos estamos quejando. Evalúe sus expresiones. Evalúe su manera de actuar. Si siempre se está quejando por las cosas. Si lo ponen a trabajar en la iglesia es malo. Y si no lo ponen también. Y yo no soy de las que digo, yo digo eso como yo me voy después. No, es que ustedes son parte de mí también. Y las cosas hay que hablarlas en el nombre del Señor. La gente no quiere ser líder en la iglesia, pero si nadie lo hace se quejan porque no hay quien lo haga. Pues ¿sabes qué? Dios te está llamando. Amén. ¿En qué grupo estamos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Habacuc supo estar en dos grupos. El primero era el de la quejabanza. Por todo se quejó. Pero en ese torbellino Dios lo transformó y se fue para el grupo de la alabanza. La quejabanza te detiene, pero la alabanza te libera y te hace seguir el camino que el Señor ha trazado para tu vida. Mire, deje de quejarse y comience a alabar al Dios que vive y reina para siempre. Yo creo que si necesitamos un avivamiento tenemos que hacernos algunas preguntas en lo personal. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Estoy en automático o mi relación con Dios es una relación viva? ¿O solo me acuerdo cuando tengo un lamento? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Porque para que haya un avivamiento tiene que haber relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo me comporto cuando nadie me ve? Puede comportarse como quiera, porque hay uno que lo va a ver siempre. ¿Cómo hablo fuera del templo? Siempre le he dicho esto a las iglesias que yo he pastoreado. Si usted habla mal de su iglesia, no espere que la gente vaya a su iglesia. Sí, porque a veces no seguimos hablando. Yo he escuchado gente en el mall. Qué mala maña de salir de la iglesia a comer fuera y hablar las cosas malas que pasaron donde están comiendo. ¿Por qué no hablamos de las cosas buenas?
Porque cuando hablamos de las cosas buenas, la mesera, el mesero, el cocinero se va a enterar de que ahí está pasando algo y alguien le va a decir de momento: mira, tú puedes orar por mí, que te escuché que estás viniendo de una iglesia. Aunque jamás pise este templo, pero usted obró en una obra de misericordia para orar en favor de alguien que estaba en necesidad. ¿Qué cosas hablamos, mis hermanos? ¿Cuál es el lenguaje? La otra pregunta: ¿estoy dando frutos o necesito que me talen? No y amén. Gloria a Dios. Sí, porque el Señor es claro y dice que si el árbol no da fruto, Él lo corta para que dé fruto, ¿sí o no? Y los que saben aquí de cultivar saben de eso. Les prometo que no voy a dejar morir la orquídea. A mí se me murió un cactus en el fregadero. Es que le eché mucha agua. Pero, para que no me bulee, Víctor, pero mi mamá murió en el año 2019 y mi mamá tenía cientos de orquídeas. Y en honor a mi mamá yo he empezado a cultivar orquídeas. Así que en mi casa yo tengo orquídeas y están vivas y florecen. Algo estoy haciendo. Algo estoy haciendo bien. Eso me dejó impactada. Me encanta esa orquídea. Así que la procuraré cultivar con toda la energía de mi corazón. Estamos dando frutos. Estamos dando testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Miren, dos cosas pide Habacuc. Bueno, tres. Primero, que aviva tu obra. Y dice tú, la de Dios. Que yo sepa, todo lo creado es obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, hazla conocer. ¿Y cómo la va a hacer conocer? Pues a través del testimonio que usted y yo demos. Amén. A través de nuestro testimonio. Fíjese que usted y yo debemos ser reflejos de la gloria de Dios. No la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. La gloria del Señor cayó en el Sinaí, en aquel y en este también. Amén. Así que debemos ser reflejos de la gloria de Dios. Fíjese que el avivamiento que produce el Espíritu Santo hay que darlo a conocer a través del testimonio. Del testimonio. Lo tercero que pide Habacuc es: si te va a dar ira, Dios, acuérdate de tu misericordia. Piensen que primero le había dicho que exterminara a toda esa gente mala, pero ahora pide misericordia, porque ha habido una transformación en su corazón. Ha habido un crecimiento espiritual, ha habido una madurez en medio del proceso y ahora hay un compromiso pleno con Dios. Mis hermanos y hermanas, yo estoy terminando. Pero en medio de los tiempos es en medio de todos los tiempos. Y estamos en medio de nuestro tiempo. Amén. En medio de los tiempos tenemos que pedirle al Señor que avive su obra en nosotros y en nosotras, que opere transformaciones que edifiquen verdaderamente la iglesia. Habacuc nos está enseñando que cuando pedimos esto al Señor, esa transformación da una oportunidad nueva para nuestra vida. Fíjese que él se sentía en penumbras, estaba abrumado, pero mire, en este capítulo 3 trajo un cántico que es un oldie para la iglesia. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó ¿de qué? Dígalo duro. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido ¿qué? Su poder. En la gloria de Dios está escondido el poder de Dios. No escondido para guardarlo,
escondido para que lo busques, lo encuentres, seas transformado y transformada y el Señor avive su obra en ti. En ti. Permite el Señor, mi amado y mi amada, que en este día Él haga resplandecer su gloria sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. Que en esta hora el Señor avive su obra en medio de nuestros tiempos y podamos testificar de la grandeza y del poder de Dios a toda criatura, para que aquellos que no creen, crean que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta hora, mis amados y mis amadas.